Hola, feliz día mis queridos hermanos, amigos, Dios los bendiga, les saludo a su hermano en Cristo, Levis Camacaro. Hoy, lunes 5 de abril, estamos listos para estudiar la lección El Pacto con Noé. Quiero agradecerles por suscribirse a nuestro canal, compartir los videos y apoyar el Ministerio Pan de Vida con sus oraciones. La palabra motivadora para hoy es: el arco iris con sus 7 colores es el pergamino donde Dios confirma la promesa al mundo. Vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículo 18, que dice: Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, en el versículo anterior aparece la palabra pacto por primera vez en la Biblia. Y en ese contexto Dios acaba de contarle a Noé su decisión de destruir la tierra debido a la propagación masiva y continua del pecado. Aunque esta destrucción vendrá como un diluvio mundial, Dios no abandona el mundo que creó. Él sigue ofreciendo la relación del pacto puesta en marcha después de la caída. El yo divino que ofrece el pacto es también el fundamento de la seguridad de Noé, como un Dios que honra sus pactos. El Señor prometió proteger a los miembros de la familia que estuvieran dispuestos a vivir una relación de compromiso con Él que resultará en obediencia. Qué bendición. El Señor le promete a Noé que va a ser salvo él, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Es una promesa que Dios la cumplió. Ahora, el pacto con Noé, quisiera preguntar, ¿era unilateral? No era unilateral, era bilateral, porque había en las dos partes había que hacer alguna cuestión. Él tenía que cumplir, Noé tenía que cumplir con su misión y Dios cumpliría con su promesa. Recuerda que la idea de un pacto implica más de una parte. Pregunto, ¿tenía Noé que cumplir con su parte del trato? Sí, al igual que Dios cumplió su promesa. Noé debía cumplir, debía hacer el arca que Dios le envió a que hiciera, que creara. O sea, el Señor le dio sus materiales, le dio las instrucciones de cómo debía hacerlo y Noé cumplió su misión. Debía crear un arca para ser salvo no solamente él, sino todo aquel que se arrepintiera. Pero lastimosamente en todos los años que Noé predicó el evangelio o predicó la salvación, que era solamente obedecer y entrar en el arca, lastimosamente nadie, solamente su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos fueron los únicos que entraron en el arca, y todos aquellos animales en par que también se salvaron. Otra pregunta: ¿qué lección queda para nosotros en la respuesta de esta pregunta? Bueno, debemos cumplir nuestra parte del pacto que Dios ya cumplió la suya. Nosotros debemos ser obedientes a todo lo que la Biblia, la Sagrada Escritura nos dice que hagamos. Dios dice a Noé que habrá un diluvio y que el mundo será destruido. Pero Dios hace un trato con él en el que promete salvar a Noé y a su familia. Por lo tanto, había mucho en juego, porque si Dios no cumplía su parte de la promesa, sin importar lo que hiciera Noé, este habría sido aniquilado con el resto del mundo. Dios aseguró que haría un pacto con Noé. La palabra en sí implica la intención de honrar lo que dice que harás. No es simplemente una declaración caprichosa, no. La misma palabra está cargada de compromiso. Supongamos que el Señor hubiera dicho a Noé: mira, el mundo va a terminar en un diluvio terrible y yo podría salvarte o no. Mientras tanto, haz esto y esto y esto. Y luego veremos qué sucede, pero no te doy ninguna garantía. Esas declaraciones difícilmente responden al tipo de seguridad y promesa que se encuentra en la palabra del pacto. Dios no actúa de esa manera. Dios nos dice qué debemos hacer y Dios cumple su promesa, nos da la esperanza. Siempre está llena su palabra de esperanza. Algunos han argumentado que el diluvio de Noé no fue mundial, sino simplemente un diluvio local. Si es así, entonces en el contexto de lo que Dios promete en Génesis 9:15, cada vez que hubiese otra inundación local, y al parecer ocurre todo el tiempo, la promesa del pacto de Dios se rompe.
En contraste, el hecho de que no haya habido otro diluvio mundial prueba la validez de la promesa del pacto de Dios. En resumen, ¿qué nos dicen esto acerca de cómo podemos confiar en su promesa? Bueno, en su totalidad debemos confiar. Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas, que no cambia y es fiel. Sigamos su ejemplo e imitémoslos. Imitemos a nuestro Dios. El arco iris está lleno de 7 colores. El 7 es el número de la totalidad. Así que Dios colocó ese sello ahí para que cada vez que tú y yo veamos el arco iris, no solamente veamos una belleza sobrenatural, porque el arco iris es hermoso. No, solamente eso no. Veamos que ese es el sello del pacto que Dios hizo, que jamás volvería a haber una inundación a nivel mundial. No habría más diluvio. Entonces el Señor, cada vez que muestra su arco iris, nos recuerda, así como el 7, cada séptimo día nosotros recordamos que el Señor nos creó. Recordamos que el Señor está con nosotros y que debemos adorar a nuestro Dios todos los días séptimos, el día sábado. Qué bendición es nosotros confiar en el Dios de pacto. Que mi oración sea: Señor, debo cumplir mi parte del pacto, que es consagración, fidelidad y disposición en la misión. Ayúdame, yo solo no puedo, Señor. Y no olvides, si quieres ver el arco iris, debes estar dispuesto a soportar la tormenta. Que Dios te bendiga.